Les damos la bienvenida a una nueva sesión de La Cuestión Palpitante en este mes de febrero, en este día 29, un día típico, en el cual vamos a hablar de algo que a todos nos preocupa, sobre lo que todos podemos hacer algo, pero que seguramente se nos escapa en cuanto a lo que es más allá de, lo que va más allá de unos cuantos conceptos que todos manejamos, el CO2, el aumento en el nivel de las aguas del mar, la combustión para obtener energía. Todo esto nos preocupa, nos suena familiar, pero vamos a profundizar hoy en lo que es el cambio climático, una realidad que ya prácticamente no niega nadie. Y para eso pues hemos montado esta sesión. Voy a presentar en primer lugar a mi compañero Íñigo Alfonso. Hola, Antonio. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Estás concienciado del cambio climático? Concienciado y preocupado, porque la evolución de este mismo invierno creo que alarma a cualquiera, por lo menos en la ciudad de Madrid, en la que hemos pasado de temperaturas casi de 23 grados a nieves en la sierra abundantísimas hace apenas unas horas, y hoy un día un poquito también cálido, ¿no? Así que estos contrastes tan rápidos seguro que tendremos en los próximos minutos, ¿no?, oportunidad para saber exactamente qué está ocurriendo. Pues así es, vamos a presentar ya a nuestros ponentes, los invitados. Don Román Vallejo, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Pues encantado de estar aquí hablando del cambio climático. ¿El tiempo está loco o es el cambio climático? ¿Qué pasa? Eso decimos, todo es tema de conversación. Este invierno no es invierno, ¿qué está pasando? El invierno está al revés. El tiempo siempre está un poco locuelo, yo creo, pero el cambio climático lo está reforzando un poco más todavía. Bueno, diremos que Ramón Vallejo es investigador y profesor titular de Fisiología Vegetal de la Universidad de Barcelona. Dirige un programa de investigación sobre la predicción de la respuesta de los ecosistemas al fuego y el desarrollo de estrategias de restauración post-incendio y su impacto en el cambio climático dentro de la Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. Es autor de propuestas estratégicas para la Comisión Europea y la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y es miembro del Comité Español de Expertos en este tema, el cambio climático. Bienvenido. Joan Grimat, muy buenas tardes también, bienvenido. Gracias. También está en lo mismo, o sea, ¿cómo explicamos a la gente lo que está pasando? Sí, a ver si podemos entenderlo. Que la gente en diciembre en Madrid está en las terrazas. Eso, en Madrid y en toda España, y en toda Europa, diría yo. Esto no es normal. No, que va. Pero bueno, es este año, el cambio climático avanza. También este año hemos tenido el fenómeno del Niño, que se añade al efecto del cambio climático, y tenemos esta gran sorpresa. Bueno, pues Joan Grimat, muchas gracias por estar con nosotros. Es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fue becario de la Fundación Juan March, por tanto le resulta muy familiar esta institución, este centro. Realizó estancias de postdoctorado en varios centros internacionales de investigación, es experto en el estudio del cambio climático, ha sido galardonado con el premio Rey Jaime I de la preservación del medio ambiente y seguramente sus testimonios, sus explicaciones hoy nos van a ayudar a arrojar luz sobre este tema. Yo en primer lugar le pediría, profesor Grimat, ¿dónde estamos en esto del cambio climático? ¿Podemos hacer una introducción para saber de dónde partimos? Para situarnos dónde estamos muy brevemente, yo he traído una pequeña presentación en PowerPoint y como ya todos sabemos, la energía que obtenemos, que usamos, un 85% de esta energía o un 84% surge de quemar cosas y cualquier combustión nos produce CO2. Y en los años, a finales de los 50, una serie de investigadores empezaron a medir el CO2 que había en la atmósfera y aquí tenemos los resultados. Fueron viendo que realmente a lo largo del tiempo el CO2 aumentaba y que en el tiempo de medida se pasó de 320, 310 hasta 400. Pero entonces la pregunta era, ¿y antes de eso, cuánto CO2 había en el planeta? Bueno, pues esto se pudo saber a partir de medir la atmósfera retenida en el hielo de la Antártida. El hielo de la Antártida, cuando se acumula, retiene el aire que había en el pasado. Y estudiando testigos de hielo de la Antártida, se pudo ver que en los últimos 800.000 años, en esta gráfica, esos en miles de años, se pudo ver que el CO2 ha ido cambiando desde 180 partes por millón a unas 280.
Cuando estaba alto, 280, era época interglacial, como ahora, y cuando estaba bajo, 180, era época glacial, la Tierra estaba mucho más fría. Entonces, de forma natural, el CO2 ha ido cambiando en este margen, pero nosotros, en estos últimos 200 años, lo hemos subido hasta 400. Entonces, esto, si hacemos un resumen, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que, mientras de forma natural el CO2 ha ido variando entre este margen, es decir, un incremento de 90 partes por millón, nosotros cuando estaba alto lo hemos subido ya 120 partes por millón más. Cada año el CO2 sube 1,5 partes por millón. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hemos cambiado un parámetro básico de la atmósfera de todo el planeta. Y esto quiere decir que estamos haciendo un experimento con el planeta. Lo más divertido es que nosotros somos parte del experimento. Pero el CO2, al fin y al cabo, ¿qué problema tiene? El CO2 nos lo bebemos cuando bebemos agua con gas, cuando bebemos un cava, cuando bebemos una Coca-Cola, es CO2. Entonces, ¿qué problema tiene? Bueno, pues el problema hay que verlo en el contexto de la atmósfera. Nosotros podemos tener la idea de que nos calienta el Sol, pero eso es un poco equivocado. El Sol nos envía radiación ultravioleta y visible, y la radiación ultravioleta y visible no es calor. Lo que es calor es la radiación infrarroja. La Tierra y las capas bajas de la atmósfera absorben esa radiación ultravioleta y visible y la transforman y radian hacia el exterior en forma de rayos infrarrojos. Por eso tenemos calor. Y por eso, si subimos a una montaña, tenemos frío. ¿Cómo tenemos frío si estamos más cerca del Sol? No, es que ahí hay menos radiación infrarroja. En la playa es donde hay más calor porque hay más radiación infrarroja. Si estamos en una montaña es donde más nos tenemos que proteger los ojos y la piel de las quemaduras. El Sol nos quema. En cambio, lo que nos calienta, la radiación infrarroja, es la Tierra. Entonces, ¿qué ocurre? Pues este fenómeno, lo que ocurre es que el agua de la atmósfera y el CO2 absorben la radiación infrarroja y dejan pasar la ultravioleta y la visible. Eso es el efecto invernadero, que lo que quiere salir de calor tiene un freno y lo que entra fácil. Pero eso es un fenómeno natural. Si no existiese el efecto invernadero, la Tierra tendría una temperatura media de menos 20 grados. O sea, estaríamos bastante fresquitos. Entonces, este fenómeno natural, ¿qué ocurre? Si ponemos más CO2 en la atmósfera, lo aumentamos. Y entonces más CO2 quiere decir una capa caliente en la atmósfera, como una especie de manta térmica que aumenta la temperatura de la atmósfera. Bueno, entonces teóricamente más CO2 quiere decir más temperatura. Entonces, ¿es verdad que sube la temperatura? Bueno, pues hay gente que, aparte del CO2 hay otros gases de efecto invernadero, pero todos más o menos han subido por la acción humana igual. Y se puede hacer un balance de los gases de efecto invernadero y otros efectos, pero todo esto da lugar a un aumento de temperatura. Pero el otro punto que quería marcar era, ¿es verdad que sube la temperatura? Vayamos a medirlo. Estos datos de aquí son de la Agencia de Atmósfera y Océano de Estados Unidos. Aquí representan la desviación en negativo, más frío, o en positivo, más calor, a lo largo del tiempo. Esto es 1880 hasta ahora. Aquí tenemos el año 2014. La desviación, es decir, respecto a las temperaturas medias de entre los años 40 y los años 1940-1960. ¿Qué vemos? Que antes era más frío y ahora es más caliente. Pero, ojo, no quiere decir que cada año tiene que subir uniformemente. Lo que se ha ido viendo es que, si ven las puntas de arriba, cada vez es más caliente, pero ha habido subidas y bajadas.
Entonces, pero cada vez la tendencia es más arriba. Vale. ¿Ven? Entonces, ¿dónde estamos ahora? Aquí sale el 2014, que ya volvíamos a una tendencia alta. Y el 2015, si puede pasar la siguiente. Ahí. Vale. Miren el 2015. Más alto todavía. ¿Y el 16 ya? El 16 tenemos que esperar que se acabe el año. Pero este 2015 tan alto es una de las cosas que más ha influido en la conferencia de París. Antes de estos últimos años se hablaba de un incremento de 0,6 grados debido a esta acción del aumento de CO2. Ahora ya se está hablando de un aumento de 0,9 grados. Y lo dejamos aquí, así a nivel de introducción. Ramón Vallejo, ¿algo que añadir a esta exposición? Bueno, quizá podríamos añadir que además de aumentar la temperatura, se están produciendo cada vez más condiciones extremas, ¿no? Sequías muy fuertes. Ahora lo comentábamos, este otoño-invierno en muchos observatorios de España han tenido la sequía más larga desde que hay registros meteorológicos. Es decir, sequías más largas, lluvias más torrenciales, temporales marinos más fuertes. Es decir, que no es únicamente la temperatura, sino la variabilidad del clima, lo que está aumentando de forma extraordinaria, y eso pues tiene muchas consecuencias, especialmente los desastres naturales. Olas de calor, por ejemplo. Ramón, ¿de qué manera el cambio climático está afectando a nuestro país? Dentro del mapa global, es un problema global evidentemente, pero también hay una preocupación local, podríamos decirlo así. ¿De qué manera se puede plantear? Bueno, como el año 2014 se hizo el 5º informe de evaluación, y en el grupo de trabajo 2, que hablaba de impactos, adaptación y vulnerabilidad, pues se veía que dentro del contexto europeo, el sur de Europa y España también, era el país que estaba más afectado por más impactos negativos en relación con el cambio climático. En relación muy importante con la disminución de la disponibilidad de agua. Ya nuestro país ya es deficitario en agua en general, pero eso se va a acentuar, se está acentuando y se va a acentuar todavía más. Problemas derivados de los incendios forestales, por ejemplo. Los incendios forestales, ya tenemos incendios forestales, pero todas las proyecciones indican que va a haber todavía muchos más y los efectos van a ser más catastróficos. El turismo, por pasar a hablar también de temas sociales y económicos, el turismo claramente va a desplazarse hacia el norte, porque según las proyecciones, especialmente si vamos a las peores proyecciones, claro, nuestro país, la parte turística de nuestro país, o más turística, va a ser demasiado caliente, demasiado cálida para atraer el turismo. Entonces eso nos va a afectar, seguro. En muchos aspectos, España es muy vulnerable al cambio climático. Bueno, yo añadiría que el problema del aumento del nivel del mar, el siglo XX, el siglo pasado, subió durante todo el siglo, 100 años, 30 centímetros, y el siglo XXI, las predicciones, ahí son predicciones, no son medidas, está en una horquilla entre 30 centímetros y 90 centímetros. La media sería 60. Eso quiere decir una mayor capacidad de erosión del agua en las tempestades. Quiere decir una mayor erosión en las playas, pensemos que vivimos de un turismo de playa, y también a nivel de los puertos, el que aumente el nivel del mar quiere decir que los espigones habrá que reforzarlos porque se hacen más vulnerables. Esto es un punto, eso va a pasar a lo largo del siglo, o sea, no es, pero es una cosa a tener en cuenta, desde luego. ¿Hay algún límite en cuanto al CO2 que puede existir en la atmósfera o no sabemos hasta dónde podemos llegar? Bueno, puede subir mucho, le cabe mucho a la atmósfera. Pero habría un límite, y a partir de este momento, a partir de este nivel, ya es imposible continuar o no sabemos, no tenemos constancia de cuál es ese nivel, ese umbral. A ver, la discusión en París y antes en Kioto y en todas las reuniones internacionales ha sido: vayamos a dejar subir el CO2 hasta no pasar, por ejemplo, de 2 grados centígrados. O sea, un aumento de CO2 que dé lugar a que la temperatura media del planeta no suba más de 2 grados.
Pero en realidad, si no se hace algo muy importante para que esto no siga más allá, es que no hay límite. O sea, cada año el CO2 nos sube una parte por 1,5 millones. Pero la cantidad de CO2 que enviamos a la atmósfera es suficiente para subirlo 7 partes por millón. Lo que pasa que la naturaleza quiere decir las algas del mar, la vegetación del continente, incluso la capacidad de disolución del agua de mar, absorbe una parte del CO2 de manera que solo sube 1,5 partes por millón. Pero el límite no es límite, es decir, ¿cuántos problemas quieres? El problema del cambio climático es decir, ¿cuántos problemas quieres? ¿Es suficiente o quieres más problemas? Pues sube más el CO2. Simplemente esto. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Sí, sí. Vivimos Perdón, una situación- una curiosidad solo. 2 grados se ha convenido así. Vamos a llegar hasta 2 grados Bueno, porque entendemos que ese experimento es asumible. Se ha calculado que, bueno, se intenta, en el Acuerdo de París se intentaba 2 grados como límite y, si es posible, 1,5, porque este es un proceso que todavía está un poco abierto, ¿no? En 2 grados se calcula que ya los cambios que se producirán serán suficientemente importantes como para afectar mucho a la mayoría de los países. Por ejemplo, ¿qué tipo de cambios? Todos estos cambios directos en la vida de los organismos, las necesidades de refrigeración están aumentando. Todo el mundo se acuerda de nuestras horas de calor como la extraordinaria, la del año pasado o la del 2003, que produjo tanta mortalidad, que se acaban los aparatos de refrigeración y los ventiladores porque no estamos preparados para unos cambios tan bruscos. La producción agrícola. La producción agrícola ya se está viendo que el trigo, el maíz y el arroz ya están produciendo menos en el mundo. Eso puede tener unas consecuencias en falta de alimento pues importantísimas. Y todos los efectos que hemos comentado del nivel del mar, en los organismos, la pérdida de biodiversidad, en fin, es que afecta casi a todos los sectores. Entonces se calcula que si nos vamos al descontrol, que viene a ser el escenario de los 8,5, ¿no? De 8,5, que es que la radiación, el aumento de radiación en vatios por metro cuadrado sea de 8,5, ya los cambios afectarían tanto en general a la población que serían muy catastróficos. Y eso es lo que se intenta evitar, llegar a ese extremo. Bueno, se intenta quedarnos en el 2 grados, que parece que sería más o menos asumible. Entiendo, Joan y Ramón, que no vivimos una situación de carácter irreversible. Es decir, el calentamiento global siempre nos va a acompañar. Lo que estamos intentando plantear es la graduación de ese calentamiento global. Bueno, hay una cierta irreversibilidad temporal. Sí, sí. Ahora, con los últimos estudios, se ha visto en el último informe, se ha visto que estamos en una época, lo que han llamado cambio comprometido. ¿Y qué significa? Hagamos lo que hagamos, hasta mediados del siglo la temperatura va a aumentar, porque el clima tiene una inercia enorme. O sea, tú no haces las cosas y ya al día siguiente ya tienes el efecto. Entonces, en esa época ya el medio grado o un poco más seguramente va a aumentar en cualquier escenario, o sea, cualquier cosa que hagamos para reducir emisiones. Hasta mediados del siglo vamos a seguir teniendo todo eso que estamos viendo ahora, va a seguir aumentando. Entonces, la pregunta es ¿en qué podemos influir? Podemos influir a partir de la segunda mitad del siglo, que es la época que llaman de las opciones de cambio climático, que es cuando tendrán efecto las medidas de reducción de emisiones que vayamos aplicando a partir de ahora. Es decir, que en este primer periodo de cambio comprometido hay que, además de reducir pensando en el futuro, hay que adaptarse. Hay que adaptarse, porque o nos adaptamos de forma planificada y programada, o el clima nos adaptará a nosotros, claro, porque el clima va siguiendo su ritmo. Sí, es que, por ejemplo, ahora ya hay muchas empresas productoras de vino o de cava que están comprando terrenos en zonas de montaña porque están viendo que la uva que sacan, como el clima es más cálido, les sale con demasiado azúcar y entonces el grado alcohólico es más alto y entonces tampoco es una solución cogerla antes porque entonces les sale demasiado ácida.
Es decir, que hay toda una serie de usos agrícolas que ya poco a poco se van desplazando. En las zonas de montaña cada vez hay más problemas de mantenimiento de los hielos. Los glaciares en las zonas templadas están muy en recesión. En el Pirineo, vamos, es una obviedad. Claro, entonces es lo que decía Ramón, es decir, en realidad eso está lanzado y eso es como un coche que un poco sin frenos, es decir, que lo que ahora hagamos es en beneficio de nuestros nietos, o sea, lo que pasa que si no lo hacemos, pues los que vengan detrás, desde luego, tendrán un problemón muy grande. ¿Y tenemos alguna garantía de éxito en esta operación? Bueno, yo creo que una vez demostrado que el cambio es inequívoco y que se debe a las actividades humanas y debe a los gases de efecto invernadero, creo que es bastante probable, que es el lenguaje que se utiliza en los informes del IPCC, bastante probable, muy probable, pues es bastante probable que sí, que a través de las reducciones y la reducción de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera vayamos mejorando. Seguramente hay pocos problemas planetarios que conciten a tantos actores como es el cambio climático. Es decir, hablamos de los ciudadanos, hablamos de los gobiernos, hablamos de la industria y hablamos de la ciencia, de los científicos. Digamos, cuatro grandes jugadores en este tablero. Dicen, si no hacemos lo que tenemos que hacer, nuestros nietos lo van a pasar muy mal. La pregunta es muy obvia, se dirijo a los dos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué se puede hacer que sea efectivo? Y me gustaría también que nos dijeran a los asistentes aquí a esta sesión, o que nos están viendo ahora mismo a través de Internet, en continuo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer y qué tienen que hacer los gobiernos? Bueno, cuando tengamos gobierno, ¿qué tienen que hacer? Sí. Bueno, ahora tenemos en funciones. Exacto. Bueno, de entrada, el problema que tenemos es que, volviendo al origen, es decir, más o menos el 85% de la energía que consumimos proviene de quemar cosas. Por tanto, lo primero que hay que hacer es gastar menos energía y fundamentalmente malgastar menos energía. Tengamos presente que las máquinas, por definición termodinámica, por el trabajo que nos dan, por el beneficio que nos dan, gastan un montón de energía en forma de calor que se tira al medio. Por tanto, necesitamos utilizar al máximo la mejor, diríamos, tecnología para malgastar menos energía. Segundo, aumentar en todo lo posible el consumo de energías renovables. O sea, la energía eólica, la solar, son formas de energía que no producen CO2 en absoluto y que además son gratis. Son gratis y además se renuevan, se reponen solas. Ahí hay mucho campo por recorrer. Y después, ciertamente, en sitios en donde se está malgastando energía y eso no depende, y eso ya son problemas internacionales, en sitios donde, por ejemplo, países productores de petróleo, donde se está quemando simplemente en la atmósfera metano, gas natural, por nada, eso también hay que cambiar, hay que frenarlo y no dejar que se haga. Es decir, y aquí puede haber muchos convenios internacionales que pongan presión en los países que hacen esto. Sí, un poco por complementar lo que ha dicho Joan, claro, el problema atraviesa toda la sociedad y todos los países del mundo. Entonces, claro, es un problema de tanta magnitud que difícilmente se podrá resolver o mejorar si no cambiamos la economía que está en la base de todas nuestras actividades, ¿no? Entonces, como hay algunos estudios recientes, se sugiere que hay que desacoplar, hay que separar el crecimiento de las emisiones, porque si no, pues no vamos a mejorar. Y eso es una cosa muy global realmente. Eso no está al alcance de un ciudadano de a pie, pero eso tiene que cambiar. Entonces hay que ir a una sociedad, una economía que esté libre de carbono, de bajo carbono, como se suele utilizar ahora la denominación. Pero además de eso, ahí la economía siempre influye en todo, desde luego.
hay que dejar de subvencionar las energías fósiles, los combustibles, como se están subvencionando. De hecho, en 2014 se invirtió más en subvencionar la extracción de petróleo y gas que en energías renovables. Y claro, si vamos por ahí no vamos a avanzar mucho. Hay que cambiar ese chip, hay que cambiar esa tendencia. Los países tienen que apostar por energías renovables, por mejor eficiencia energética, por consumir menos, y los ciudadanos también. Los ciudadanos tenemos, eso nos llega a todos, tenemos que consumir menos, tenemos que utilizar menos los coches, tenemos que aprovechar mejor lo que comemos. En la Unión Europea se tira 1/3 de los alimentos que se producen, cosa que parece increíble. La producción de alimentos consume energía también, y desperdiciar 1/3 parte es una cosa horrorosa. Entonces, a todos los niveles debemos mejorar la eficiencia, y además, eso para mitigar el cambio. Pero además no tenemos más remedio que adaptarnos, cambiar nuestros modos de vida para adaptarnos a este cambio que se está produciendo. A mí me sugiere esto que están comentando, esta necesidad de la participación del ciudadano. ¿No sería bueno una asignatura en las escuelas, un tipo de programación diferente del sentir ciudadano? Porque esto exige, si queremos mejorar la situación de nuestros nietos, exige un compromiso, desde luego, a largo plazo, y exige dar un paso adelante. Y sin embargo, no parece que entre las prioridades sociales ahora mismo esté este asunto. De hecho, muchos de los que hoy nos están escuchando estarán sorprendidos por la amenaza del cambio climático. No sé de qué manera se puede encauzar esa necesidad de concienciar y un cambio de mentalidad. Desde luego, a las escuelas es, por supuesto, pero también a la población en general, que todo el mundo lo estamos sufriendo y lo vamos a sufrir. Y de hecho, esa difusión y concienciación figura en el plan, en España, por ejemplo, en el plan de la estrategia del cambio climático y la energía limpia, pues hay varios programas de difusión y de concienciación, pero yo diría que son todavía insuficientes, luego falta mucho más. Sí, incluso, por ejemplo, el tema de la producción de energía eléctrica. Cuando hablamos, por ejemplo, de molinos de viento, tenemos todos en mente grandes campos de zonas llenas de molinos que tienen un impacto, bueno, pero, por ejemplo, también no tiene por qué ser que toda la energía se produzca en zonas de gran concentración. Por ejemplo, muchas granjas, muchas casas de campo podrían tener 1 o 2 molinos en donde la producción de energía eléctrica local allí serviría para la granja, pero además para introducir electricidad en la red, y entonces el granjero tendría un beneficio de esto, que con esto, más lo que siembra, más otra cosa, al final, al cabo del año, le saldría rentable la granja y no tendría un impacto tan fuerte, pero bueno, pues y el viento es gratis, o sea, a lo mejor no haría falta un supermolino tan grande, uno más pequeño, más manejable, pero eso es algo que yo no veo por qué no se puede hacer o no se hace. También el tema de los paneles solares, o sea, el precio de los paneles solares ha bajado muchísimo. Bueno, pues ¿por qué no hay una manera más generalizada de producir energía eléctrica que nos iría bien a todos? Por ejemplo, si miramos Grecia o miramos Turquía, prácticamente en cada casa pequeña de Grecia y Turquía ves encima de la casa un panel y un depósito para aprovechar la energía solar. ¿Cómo es que en España no está esto? Cuando estamos a la misma latitud y por tanto tenemos la misma insolación. Si me permite, todavía diría más, y en Alemania hay más paneles que en España, con menos sol. Que eso es claramente depende de las políticas, ¿no? Ahí, eso sí que está en manos de las políticas energéticas. Hay un camino para recorrer. Aquí hay que aplicarse el cuento, cada uno en su vida doméstica, menos energía, no malgastarla, los gobiernos, pero todos tenemos la sensación de que bueno, hay reuniones internacionales, hablábamos de Kioto o de París, Naciones Unidas también toma cartas en el asunto, y que al final hay reticencias muy poderosas. Podemos pensar en Estados Unidos, pero también en los países del Golfo. Sí. Reticencias de aquellos países que podían contribuir de mayor manera, además, y con mayor fuerza a esto de
de que el cambio climático pueda de alguna forma detenerse o mitigarse. Y esto es así, o sea, porque aquí operan, desde luego, intereses económicos muy poderosos. Sí. Es así, digo, por hablarlo claro y que todos lo entendamos, claro, ¿no? Sí. Sí, claro, ese es el gran problema, o uno de los grandes problemas. De hecho, los países, aunque durante mucho tiempo el malo de la película han sido los Estados Unidos por no firmar el convenio de Kioto, en los trabajos del IPCC muchas veces los países más beligerantes para bajar las conclusiones del trabajo, que tenía que ser por consenso, eran los países del Golfo, que tenían contratados los mejores abogados norteamericanos precisamente para dar la caña, y es que ellos emiten una cantidad queman una cantidad de metano muy alta por nada, que lo podrían comercializar, solo invirtiendo en la tecnología para comercializar el metano, como por ejemplo hace Argelia, o como hace Rusia, o sea, tampoco es algo perfectamente factible. Ellos queman gas natural en el desierto, gas metano. Sí. Kuwait, por ejemplo, está quemando el gas natural que tiene en medio del desierto. ¿Y por qué? Bueno, pues porque dicen que son un país petrolero y no son un país gasista. Y porque ya con el petróleo que venden tienen más que suficiente para vivir bien todos los kuwaitíes, supongo yo. O sea, pero esto es así, que lo queman. O sea, se podría aprovechar, porque si se aprovechase, se quemaría para sacarle un beneficio, con lo cual sería un CO2 producido, pero que se quitaría del CO2 total que producimos, claro. O sea, y eso pasa en otros países también. O sea, claro, aquí, pienso yo que del mismo modo que hay unos organismos que vigilan que los países no construyan más bombas atómicas, por decir algo, pues bueno, pues tendría que haber otro organismo internacional que supervise que los usos energéticos sean mínimamente razonables. Es que ahí es decir, podemos tener un país, un montón de personas individuales haciendo grandes esfuerzos, pero si el vecino está quemando lo que sea, no sirve para nada, o sirve de poco. Sí, Ramón me dijo. Sí, el tema es muy complicado. Hoy mismo he leído en el periódico que las petroleras calculan que los carburantes se van a seguir aumentando hasta llegar a un máximo en el 2035, que es un máximo a bastante largo plazo, porque precisamente en Kioto estamos comprometidos, la Unión Europea y España, a reducir emisiones, a que el pico se quede por los años por 2020 más o menos. Es decir, que las petroleras evidentemente tienen sus intereses y quieren seguir aumentando. Yo añadiría un elemento también a considerar aparte de los intereses económicos, y es que el cambio va a impactar más a los más pobres. Y eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de tener una visión global del panorama internacional. Los países más pobres, en muchos casos, tienen más problemas de agua, en algunos casos tienen más problemas de inundaciones, por ejemplo, o de desaparición del propio país por la subida del nivel del mar, por ejemplo, Bangladesh. Son más vulnerables, tienen menos capacidad económica, social y técnica para adaptarse al cambio y, de alguna manera, yo diría, y perdonadme la expresión, importan un poco menos en el concierto internacional. No tiene tanto impacto, no sé cuántas víctimas a 1000 kilómetros o a miles de kilómetros que en un país avanzado. Entonces, ese para mí es un enorme problema a la hora de abordar el cambio climático, y es que también va a haber una enorme desigualdad en cuanto a los impactos y en la capacidad de adaptación. ¿Por qué Kioto no era vinculante y París lo es, los objetivos? ¿Qué ha cambiado en la comunidad internacional, la mentalidad o en el enfoque del problema para que haya cambiado también esa orientación de la solución? Bueno, en principio Kioto era vinculante para los países industriales, no muy ambicioso, pero era vinculante, luego no se ha cumplido mucho, porque además muchos países importantes finalmente no ratificaron. Aquí en París lo que se ha querido hacer vinculante es el no subir la temperatura más allá de 2 grados, y en cambio los países voluntariamente han presentado un plan, que hay que ratificarlo, pero han presentado un plan de reducciones.
O sea, que la cosa se ha enfocado en forma diferente, pero son los países los que voluntariamente, no obligatoriamente, se van a imponer, esperemos, un plan de reducciones que va a ser transparente, que va a haber que informar de vez en cuando y que se va a ir revisando. Ese es el cambio, sí. Leo, el compromiso 2030 de la Unión Europea de París es reducir en un 40% las emisiones de dióxido de carbono respecto a las emisiones de 1990, conseguir que el 27% de la energía proceda de fuentes renovables y lograr la mejora de la eficiencia energética. 2030 es dentro de 15 años, menos 14 años. ¿Son objetivos posibles de alcanzar, creen ustedes? Bueno, posibles sí, pero además son insuficientes. Sabemos que con los compromisos que tenemos ahora encima de la mesa, la temperatura subiría a final del siglo 2,7 grados, que está por encima del límite. Por lo tanto, habrá que reducir más que eso, globalmente, y nosotros también. Que sea, bueno, si miramos en nuestro pasado reciente, uno no sería muy optimista, porque desde Kioto los márgenes que se nos había dado no los hemos cumplido mucho, ¿no? Muchos países no los han cumplido. Pero bueno, vamos a ser optimistas. Posible es. Sí, yo para poner un mensaje optimista diría que si, por ejemplo, uno dice, bueno, pero Europa es un trozo del planeta y si nadie hace nada y solo hace Europa, entonces, ¿para qué va a servir? Bueno, vale, esto sí, pero si Europa toma el liderazgo, quiere decir que va a desarrollar e implementar todo un montón de tecnologías que si funcionan, entonces otros países pues van a querer utilizar estas tecnologías. Y al fin y al cabo, el aumento del consumo de energía renovable es que es energía gratis. O sea, la energía renovable pues, se renueva ella sola, la naturaleza la repone. Es decir, que haya unos grupos, es un poco como diríamos la carrera espacial, por decir otra cosa que no tiene que ver. Detrás de la carrera espacial se ha desarrollado una cantidad de tecnología tan enorme que después se utiliza en muchísimas otras cosas, casi empezando por los ordenadores, casi, y el Internet y muchas cosas. Entonces, si unos países toman la delantera y la iniciativa, bueno, pues pueden arrastrar a otros, incluso además tener sus empresas que sean líderes en este campo. Porque claro, aquí también hay un recorrido de posibilidades de sacar un rendimiento en esta dirección, en lugar de en otras direcciones. Antes les preguntaba Íñigo Alfonso cómo estaba afectando el cambio climático a España y hacían referencia a ello. Yo quería preguntarles qué se está haciendo en este momento en España para paliar los efectos del cambio climático. Me gustaría que nos evaluaran cómo está desarrollándose, digamos, la investigación científica, las acciones de todo tipo en nuestro país para contribuir a ese objetivo que señalábamos y que se ha discutido en París. ¿Cómo estamos? Bueno, las crisis son malas consejeras para la planificación a largo plazo, ¿no? Entonces, la crisis económica que hemos sufrido, y estamos sufriendo todavía, creo yo, ha tenido un efecto curioso, colateral, y es que por la crisis se redujeron las emisiones por reducción de la actividad económica, ¿no? Eso sí. Pero a pesar de todo, seguimos aumentando las emisiones. Precisamente el Observatorio de la Sostenibilidad ya ha publicado que en 2015 aumentaron del orden de un 4 y pico % las emisiones respecto al año anterior. Es decir, que en ese ámbito tenemos mucho que mejorar todavía, hay que cambiar. También por la crisis se han reducido, como todo el mundo sabe, las subvenciones a las energías renovables, que es un paso pues, un poco hacia atrás. Lo que sí que es cierto es que se están haciendo muchos informes, conocemos cada vez mejor el problema y se están haciendo esfuerzos de divulgación y de realizar informes. Muchas cosas tangibles yo diría que todavía no tenemos, nos falta mucho. Sí, yo diría que a nivel de investigación España ha ido a la zaga de Europa, es decir, que se ha hecho poco estos últimos años.
muy poco. Yo diría que más bien ha sido seguir la línea europea, que además tampoco es que haya sido muy brillante a nivel de investigación. Y yo diría que en España tenemos una asignatura pendiente que sería transformar el modelo de creación de energía, es decir, aumentar mucho más la proporción de energías renovables en el sistema de producción eléctrico, y segundo, que esa producción no dependa solo de unas súper grandes mega empresas, sino que además de estas, que haya la posibilidad de ayudar o fomentar la generación de muchos núcleos pequeños de producción de energía, y que entonces hacer como una red de producción de energía, utilizando la energía renovable, evidentemente, que permita aumentar mucho más la capacidad de producción de energías renovables. O sea, es que en realidad, si uno mira así de lejos, con la cantidad de sol que nos cae encima y con la cantidad de viento que tenemos, que nos viene el viento canalado desde el Atlántico, que nos pasa por el sur de los Pirineos, por decir una cosa, a toda velocidad. Y hombre, algunas cosas tenemos, pero hay un camino enorme de recorrido para aumentar mucho más esto. ¿Y en investigación cómo estamos en España? Bueno, en este tema yo diría que, bueno, se han hecho cosas, pero no es que hayamos destacado mucho, O sea, más bien a nivel de conocimiento, donde hemos avanzado más, yo diría sería a nivel de conocimiento de nuestros ecosistemas, cómo el cambio climático puede afectar o está afectando a los ecosistemas. Esto ahí sí que ha habido un progreso significativo. Ahora, a nivel tecnológico, bueno, pues había toda una serie de cosas en marcha que quedaron como paralizadas o se han abandonado, y que, bueno, pues ahí está. Perdón, ¿qué cosas? Bueno, temas de investigación en creación de energías renovables. Hay que decir que entraron, por ejemplo, placas solares. Hay que decir que entraron los chinos, perdón. Entraron los chinos y haciendo la competencia y sacaron unas placas muy baratas, eso es verdad. Con lo cual, pues es un problema que ha habido. Porque claro, estos temas que son así, bueno, es que el que haga unas placas solares realmente de larga duración y con muy buen rendimiento energético, pues bueno, se va a forrar, desde luego. O sea, las chinas no valen. No, las chinas sí que valen, pero no valen tanto como las que tenían que estar, ¿no? Sí, es decir, que aquí se han abandonado una serie de líneas que prometían bastante. En su momento también hubo bastantes progresos en hacer coches eléctricos, que también no se implementaron. A mí una cosa que me sorprende, pero quizá esto depende más de las empresas que no. Tenemos aquí en España un montón de empresas que fabrican coches. Pero cuando avanzamos hacia el coche eléctrico o al coche híbrido, bueno, pues tienen que venir de fuera con modelos de coche híbrido o coche eléctrico y nos podemos a producir lo que se ha hecho fuera. O sea, por ejemplo, el Toyota. Es decir, cómo es que no se ha tenido un poco la perspectiva de bueno, también de ir en esta línea, no tanto, bueno, el coche de siempre, mejorado, evidentemente, pero bueno, es un punto que yo diría que aquí también, claro, son multinacionales, aquí no, creo que solo es la SEAT que tiene un centro de diseño, las demás se diseña fuera, y la SEAT al fin y al cabo es una filial de Volkswagen. O sea. Sí, estoy de acuerdo que en innovación y desarrollo tecnológico estamos perdiendo un poco oportunidades, ¿no? En ciencia en general yo creo que no estamos tan mal y sobre todo creo que el mensaje es que el conocimiento científico no es la limitación que tenemos. Sabemos suficiente, sabemos cosas que se pueden hacer, muchas cosas que se pueden hacer para mejorar tanto la mitigación del cambio como la adaptación y por lo tanto no sería excusa la falta de conocimiento para actuar.
Yo creo que el punto débil, no únicamente de España, sino en todo el mundo, yo creo, no es la falta de conocimiento, que no está mal, sino la falta de puesta en marcha de planes concretos de mitigación y de adaptación. Una consideración, por tanto, y una pregunta, la consideración qué útil sería un pacto de Estado, ¿no? que creara una senda previsible, incluso para los propios productores de energía renovable, que hace muy poco tiempo se quejaban de que han cambiado las reglas de juego y que incluso pues, el Estado de Derecho en esa parte se ha quebrado, ¿no? Inversiones a largo tiempo que se han visto totalmente quebradas. Esa es una de las cuestiones. Hay un elemento que no estamos mencionando aquí entre los productores de energía que desde Fukushima ha caído totalmente en crédito internacional y nacional, que es la energía nuclear. ¿De qué manera la energía nuclear puede luchar contra el cambio climático o para lograr esos objetivos de cambio climático? No, la energía nuclear es limpia en el sentido del cambio climático. Lo que pasa es que cada vez que haya un accidente, pues hay como una reacción, ¿no? Como es quizá lógico. Entonces, aquí hablamos del concepto de riesgo. Los accidentes nucleares son improbables, son bastante improbables. Tenemos muchas centrales nucleares y no hay accidentes graves, hay pocos. En la historia hay relativamente pocos. Pero claro, cuando se produce uno, tiene mucho impacto. Entonces, poco probable, pero mucho impacto. Entonces, eso es un riesgo que hay que asumir o no. La sociedad debe asumir o no esos riesgos. Y luego, claro, la energía nuclear es limpia en términos de cambio climático, pero no es limpia en términos de residuos, que son de vida larguísima, que hay que gestionarlos, que nadie los quiere. Nadie los quiere, los portas, van por aquí, por allá, y eso también hay que asumirlo. Yo creo que desde luego en Kioto no se planteaba la energía nuclear como uno de los mecanismos de compensación de las emisiones, aunque existe y es una energía que puede ser importante en algún país muy importante. En Francia es importantísima. Claro, es que si nos planteamos la energía nuclear como hoy en día un 10% de la energía que se consume proviene de centrales nucleares. Entonces, si decimos, bueno, yo qué sé, pues hay que reducir, si pretendemos reducir pues en un 25% la producción de CO2 a base de centrales nucleares, pues hay que multiplicarlas por 2,5. O sea que, es decir, que si esto genera pide una cantidad tan alta de centrales nucleares, que aumenta el riesgo, pero sobre todo, desde mi punto de vista, es la cantidad de residuos que dejamos a los que vengan detrás. O sea, los residuos de las centrales nucleares tienen vidas de 100.000 años y demás, según cuáles. Entonces, claro, esto, yo lo que me planteo, por ejemplo, ahora cuando vemos un yacimiento egipcio o unos restos romanos, decimos, ah, mira, qué bonito, o mira tú, una pirámide, un no sé qué. Si dentro de 6.000 años ven unos restos nuestros, dicen, ojo, no hay radioactividad aquí. Pues cuanto más pongamos, más quedará, porque estamos hablando de claro, es decir, lo que está hecho está, me explico, pero como decir que esto es una panacea para... Yo le veo muchos problemas desde este punto de vista. Y además que el riesgo cero no existe. Por mucho que se controle y mucho que haya control de calidad de todo lo que se quiera, no existe riesgo cero. Bien, en la cuestión palpitante, aparte de las cuestiones que suscitamos aquí en este tiempo de diálogo, también recibimos preguntas de algunas personas interesadas en el tema que vamos a tratar. Tenemos un buzón, un correo electrónico que ha buceado Íñigo Alfonso. Bueno, pues vamos a trasladarles una pregunta de Guillermo Nagore. Dice, hay científicos que sin negar la evidencia del aumento de temperaturas discuten el efecto de la acción humana como principal causante de este y apuntan a la actividad solar como principal culpable, a más actividad, dice, temperaturas más altas. Una causa junto a la actividad volcánica, según ellos, que explicaría la pequeña edad de hielo del siglo XIV al siglo XIX que puso fin al óptimo climático medieval del siglo X al siglo XIV, similar en temperatura al periodo en el que estamos entrando. Pregunta, ¿cuál es la opinión de los ponentes con respecto a esta hipótesis científica?
Sí, yo creo que los cambios de la actividad solar, las manchas solares, los que tienen sus ciclos, que son bien conocidos, ya se sabe, está bien claro que los cambios de energía por los ciclos solares, estos de periodo relativamente corto, no son suficientes como para modificar el clima en la magnitud que se está modificando y que estamos observando. Es decir, que sí que se relaciona en cierta manera con la pequeña edad de hielo, esta que comentabas, pero no explicaría lo que está pasando en el momento actual. Yo creo que eso está aceptado científicamente. Sí, estoy de acuerdo. O sea, el consenso científico es que esas pequeñas variaciones de insolación son puntuales, tienen efecto a un año o dos vista y que además recordemos lo que he explicado del efecto invernadero. O sea, en realidad lo que determina más la cantidad de calor que se retiene en la atmósfera es este efecto invernadero, no pequeñas oscilaciones de insolación. Esto se ha estudiado mucho y si buscan en internet y hay muchas conferencias sobre el tema y la evidencia es bastante clara. Cuando hay actividad volcánica lo que da lugar es a un enfriamiento. O sea, que tengamos todos claro. ¿Por qué? Porque la cantidad de ceniza, de polvo, las partículas minerales lo que hacen es un efecto de tapar un poco la insolación externa, pero eso dura un año o dos, como mucho, y además tiene que ser un volcán enorme, o sea, dura un año o dos y ya otra vez vuelve a como estaba antes. Bueno, estamos llegando ya casi al final de este tiempo de debate sobre el cambio climático. Claro, escuchándoles a ustedes nos tranquilizan. Escuchando a algunos colegas suyos, vamos a dar nombres, a veces dan ganas de salir corriendo, porque hay un cierto alarmismo. Dicen, esto se acaba, esto es la apoteosis, sí. El apocalipsis, en fin, aquí terminamos todos. Sí. Bueno, y yo me gustaría saber si hay algo de alarmismo en algunas posturas y cómo se pueden, digamos, conjurar esos elementos, digamos, más negativos. Sí, no, yo estoy de acuerdo con usted que a mí cuando a veces leo ciertas descripciones o así que como si esto del cambio climático fuese un apocalipsis laico, me ponen muy nervioso porque exagerar las cosas no lleva a ningún lado. O sea, lo importante es enfocar los temas con realismo, ver lo que pasa y reaccionar y ser coherente con intentar mejorar la situación de lo que pasa. No reaccionar con miedo, pero tampoco girar la cara y pretender no ver lo que ocurre. Y tengamos clara una cosa, el problema del cambio climático en un 90 o 95% es un problema para los humanos, no para la naturaleza. O sea, sí que es verdad que puede haber problemas de especies que no pueden vivir en un sitio, que se tienen que ir a otro sitio, pero el problema fundamental es para nosotros. Si hemos construido un montón de ciudades y casas en la costa y nos sube el nivel del mar, entonces ahora el problema es para los que tenemos estas instalaciones allí, porque en el pasado el nivel del mar ha ido cambiando y a veces las costas estaban más atrás y a veces estaban más adelante. O sea, con el tiempo ha ido cambiando esto. El problema es cuando tú tienes tu casa allí, ¿y ahora qué haces? Y del mismo modo, los humanos ahora somos muchos, estamos ocupando muchos sitios de la geografía del planeta y pequeños cambios y el cambio climático hace que en muchos sitios donde ahora se vive va a ser difícil continuar viviendo con las facilidades que se vivía hasta ahora, pero fundamentalmente, si tenemos que preocuparnos por el cambio climático, es para preocuparnos para que todos nuestros colegas y amigos vivan bien. El problema del cambio climático no es un problema de decir, mira, es que estas flores que estaban aquí, ahora ya estas flores saldrán a vivir en otro sitio.
Sí, las pobres flores. Si pueden, si pueden. Sí. No, yo el mensaje, yo también estoy de acuerdo que alarmar demasiado no es una buena idea y el mensaje positivo yo diría es que por primera vez en la historia de la humanidad, en base a conocimiento científico riguroso, tenemos la capacidad de saber lo que muy probablemente nos pasará en función de lo que estamos haciendo. Y sobre todo que sabemos también cómo atajar el problema y cómo adaptarlo. No estamos perdidos en el vacío sin saber qué hacer ni por dónde ir, sabemos. Y eso para mí es fundamental, eso es la parte positiva. Y respecto a las flores, un mensaje que... voy a dar un mensaje catastrofista que al final no lo es tanto. O sea, una de las preocupaciones que hay pues es el cambio, los efectos en la biodiversidad, etcétera, de que hay algunas plantas no van a poder emigrar, algunos animales, algunas van a desaparecer. Pero, como Joan sabe muy bien, a finales del Paleozoico, hace 200 y pico millones de años, desaparecieron en un periodo más largo que ahora, pero desaparecieron el 96% de las especies que existían en aquel momento. O sea, todas las especies, desde hace 250 millones de años, un poco más, todas las especies que habitan en la Tierra vienen del 4% que no desaparecieron en aquella catástrofe, en aquella extinción, y luego hubo otras más. Es decir, que sí, la parte positiva es que pueden haber cosas así graves en cuanto a los organismos, algunos organismos, pero hay capacidad de... La naturaleza tiene capacidad de reacción y de transformación. Entonces es la parte positiva, que no es para tanto, en ese sentido por lo menos. No es para tanto. Con eso nos quedamos, con ese mensaje, digamos, esperanzador, no digo positivo, pero sí esperanzador. Creo que ha sido muy interesante lo que hoy se ha abordado aquí. Joan Grimalt, Ramón Vallejo, muchas gracias. Íñigo Alfonso, un placer, como siempre. Importante esa información. Y bueno, hemos aspirado a que tanto ustedes, que han estado aquí presentes, como aquellos que nos han visto y escuchado a través del canal March en internet, en streaming o en continuo, pues tengan algunas ideas más claras de lo que es y lo que significa el cambio climático. Esa es nuestra intención. Les damos las gracias por su asistencia y nos vemos en una próxima sesión de La Cuestión Palpitante aquí en la Fundación Juan March. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias. Oye, muy didáctico, muy explicativo.